Mi nombre es Álvaro Chávez Ladino y voy a hablar sobre un artículo de revisión llamado Integración entre la inteligencia artificial y la psicolingüística en los niveles de adquisición y desarrollo del lenguaje escrito en niños para la materia Lenguaje, Mente y Cerebro de la Universidad Pedagógica Nacional. En este artículo se buscaba explorar los avances más recientes en la integración de técnicas de inteligencia artificial, TIA, en el campo de la lectoescritura y la alfabetización de los niños. Se muestra cómo la mayor parte de este progreso se ha estado centrando en la detección de trastornos del lenguaje y la evaluación del nivel de alfabetización automática. La aplicación de estas técnicas es relevante para profesores e instituciones porque pueden proporcionar valoraciones de una forma repetible y consistente. Estos resultados también son pertinentes para los terapistas del lenguaje, dado que facilitan la tarea de diagnóstico. Actualmente se considera que esta tarea de diagnóstico se encuentra por debajo de los niveles reales debido a que los métodos de detección de estas enfermedades son más complicados que los que se van a presentar en este artículo de revisión. Por otro lado, aparte de los trastornos del lenguaje, los estudios que se encontraron también permiten la detección de otros déficits cognitivos. En primer lugar, es importante hacer un contexto sobre la inteligencia artificial para poder hablar de cómo ésta se ha integrado en las áreas de las ciencias humanas y de la medicina. Eh, la inteligencia artificial es un esfuerzo científico y tecnológico que busca imitar las facultades del cerebro humano. Sus inicios datan de los años 40 y 50 con los primeros avances en computación llevados a cabo por Alan Turing y algunos de los teoremas propuestos por este científico inglés. Se ha probado que los modelos de inteligencia artificial, las técnicas de inteligencia artificial como las redes neuronales o los árboles de decisión tienen excelentes resultados en, para modelar sistemas lineales y no lineales y se utiliza ampliamente en ingeniería. La tendencia actual es llevar estos modelos a aplicaciones fuera de la ingeniería y de las ciencias usualmente llamadas exactas y llevarlo al campo de las ciencias humanas, como se ha dicho, y de la medicina, debido a que su utilidad radica en el reconocimiento de patrones complejos, que son los que se suelen presentar en estas áreas del conocimiento. Algunas de las técnicas de inteligencia artificial más utilizadas y las que más se van a encontrar en los estudios que se evaluaron en este artículo de revisión son las redes neuronales, las redes bayesianas y los árboles de decisión. Las primeras consisten en un intento de imitar el funcionamiento real del cerebro humano y consisten en pequeñas unidades de procesamiento que se comunican con otras unidades de procesamiento en redes complejas y que permiten hacer clasificaciones. De la misma forma, las redes bayesianas son grafos acíclicos utilizados para computar probabilidades dadas ciertas condiciones. Y los árboles de decisión son algoritmos de aprendizaje basados en árboles y se consideran uno de los mejores y más utilizados métodos de aprendizaje supervisado debido a los excelentes resultados que tienen. Como vamos a ver, todos estos métodos tienen exactitudes del 80 e incluso el 97% de precisión para la detección de estos patrones complejos de los que vamos a hablar. Las áreas de aplicación de la inteligencia artificial que mejores resultados están dando son el procesamiento del lenguaje natural, NLP por sus siglas en inglés, el razonamiento automatizado, AR, el aprendizaje de máquina o Machine Learning, la representación del conocimiento y la visión artificial. Para este artículo de revisión se utilizó la base de datos Scopus debido a que se tiene acceso a ella, es una de las más amplias y reconocidas bases de datos. Se buscaba la intersección entre dos temas particulares, la inteligencia artificial y el machine learning, que formaría uno de los conjuntos que se buscaba intersectar con la alfabetización y los trastornos del lenguaje. Además de eso, se buscaron artículos recientes, es decir, del año 2005 en adelante, y se estudiaron particularmente aquellos que tenían acceso libre. Pero los resultados del análisis siguiente se pueden extrapolar también a los artículos que no eran de acceso libre. De los resultados de la búsqueda se pueden hacer algunos comentarios. En primer lugar, la imagen de arriba a la izquierda muestra la cantidad de artículos publicados desde el año 2005 en adelante. Se ve que hay una
tendencia creciente e incluso el año 2020, que apenas va por la mitad, ya presenta un gran número de artículos y se espera que este número supere el resultado del año anterior. En la parte izquierda abajo se muestran los clústeres o los grupos de palabras alrededor del cual se organizan las palabras clave referidas por los autores en estos artículos. Se ve que el núcleo central está alrededor del Machine Learning, alrededor de esto se encuentra la inteligencia artificial, el aprendizaje supervisado, el aprendizaje profundo. También en la zona izquierda superior se ve el área de la medicina, donde está el diagnóstico automático, la extracción de información. En la parte de abajo están los temas relacionados con el análisis del lenguaje, y entre estos dos últimos grupos está el diagnóstico de trastornos del lenguaje, que es el que nos interesa en este artículo de revisión. La última imagen a la derecha en la parte superior muestra los grupos de autores que se citan mutuamente entre ellos y que tienen que ver con estos temas de diagnóstico de trastornos del lenguaje y de algunos trastornos cognitivos. Estas dos imágenes muestran los autores en la parte izquierda a lo largo del tiempo que han venido publicando al respecto de el tema de este artículo de revisión, y en la parte derecha se muestra el mismo grafo de la diapositiva anterior, pero dividido o marcado con colores eh, la evolución a lo largo del tiempo. Entonces, los colores más parecidos al azul son los temas más antiguos, los que están alrededor del año 2005, y hacia adelante el amarillo muestra los temas más recientes y los autores también más recientes. El primer estudio tratado en el artículo tiene que ver con la identificación de trastornos del lenguaje clínicos utilizando un sistema de clasificación a partir de aprendizaje de máquina. Entonces, los autores resaltan que los resultados permiten clasificar los servicios de terapia que podrían utilizar los niños o que necesitarían los niños a los cuales se les identifica uno de estos trastornos del lenguaje. Se utilizó la técnica Lasso y se obtuvo una precisión de 0.87 y 0.85 sobre 1 en los grupos de entrenamiento y evaluación respectivamente. Esto quiere decir que se obtuvo una precisión de clasificación bastante alta. Las ventajas de realizar esta identificación automática tienen que ver con el hecho de que disminuiría el índice de diagnóstico, que se ha dicho está por debajo de la realidad. El interés de realizar esta identificación automática tiene que ver con que estos trastornos del lenguaje tienen una alta incidencia en niños, y la no detección temprana y tratamiento, por supuesto, tienen efectos significativos en el desarrollo de otras áreas cognitivas. Este segundo artículo también busca predecir trastornos cognitivos a partir de 16 atributos que pueden ser factores de riesgo o factores de identificación para los niños con estos trastornos. Se intentó utilizar dos aproximaciones con aprendizaje de máquina para intentar identificar cuál de los dos era mejor. Algunos de esos atributos eran, por ejemplo, dificultad para leer, dificultad para deletrear, facilidad para distraerse, haber perdido algún año escolar, y con ello los autores buscaban identificar qué niños podrían tener algún trastorno del lenguaje. En este tercer artículo se buscaba la predicción automática de la habilidad de lectura de los niños para una clasificación automática. Entonces el estudio se dividió en dos partes. En la primera parte se tomaron los textos de los niños y se clasificaron con calificadores humanos, para la redundancia. En la segunda parte se buscó automatizar esta tarea con clasificadores a partir de aprendizaje de máquina. Los autores resaltan que la integración de la tecnología en el aula de clase es una necesidad porque permite a los profesores retirarse de la evaluación, que es un trabajo tedioso, y centrarse en la planeación de lecciones y en la personalización de las clases. Los resultados arrojaron que los coeficientes de correlación son más bajos entre las máquinas que incluso entre los mismos evaluadores humanos.
Se considera que en Colombia el nivel de lectoescritura es bastante bajo con respecto a la región y con el mundo, y esto lo demuestran las pruebas internacionales. Entonces, la aplicación de este tipo de tecnologías permitiría, como se ha dicho, liberar a los profesores de ciertas actividades tediosas y poder enfocarlos en mejorar esos niveles de lectoescritura de los estudiantes, identificando entre otras cuáles son los estudiantes que tienen peor desempeño en estas áreas. Este cuarto artículo no estaba directamente relacionado con la inteligencia artificial, sin embargo se considera que puede ser aplicada. El objetivo era examinar si existen algunas anomalías relacionadas con la dislexia que podrían ser detectadas por medio de resonancias magnéticas. Hay que decir que la resonancia magnética proporciona imágenes que serían útiles para el análisis por computador. Los autores de este artículo consideran que debido a la variedad de perfiles de dislexia y a la complejidad del proceso de lectura, no era tan fácil identificar esas anomalías cerebrales para detectar etiológicamente cuál tipo de dislexia sufrían los niños. Sin embargo, sí se encontró que existen diferencias en las zonas relacionadas con el lenguaje. En la zona izquierda, que como se sabe es la encargada del procesamiento del lenguaje en el cerebro, en los niños prelectores con inicios de dislexia con respecto al grupo de control. Entonces se considera que esta es una perfecta oportunidad para aplicar sistemas de inteligencia artificial, ya que estos sistemas son mejores identificando anomalías de las resonancias magnéticas y en general de las imágenes que son casi imposibles de detectar por el ojo humano. En este artículo se buscaba detectar a los lectores con dislexia utilizando un clasificador de aprendizaje de máquina a través de las medidas del movimiento ocular. Entonces se utilizaron 1135 lecturas del movimiento de los ojos de personas con y sin dislexia. Por supuesto se sabía quiénes eran eh, los que la sufrían. Estos movimientos fueron grabados con un seguidor ocular y se obtuvieron excelentes resultados de clasificación. De este artículo lo que se resalta es que es un sistema que es muy fácil de implementar, tiene un alto nivel de precisión, no es invasivo y es simple y barato. En la misma línea de los evaluadores de la competencia de escritura de los niños está este artículo que tiene que ver con la modelación del desarrollo del lenguaje escrito. Entonces se utilizaron 5 parámetros que eran la productividad, la macroorganización de los textos, la complejidad, la puntuación y ortografía y la habilidad de escritura a mano. Se evaluaron dos grupos, uno era de niños de primer grado respecto a niños de cuarto grado y se vio que en todas ellas, en todas estas habilidades, todos estos parámetros, hubo una alta variación, especialmente en lo que tiene que ver con la complejidad y la productividad, no tanto en la puntuación y la ortografía. Este artículo buscaba extender los resultados de Puranic 2008, que establecía que los factores más relevantes eran, como se ha dicho, la productividad, la complejidad y la precisión de los escritos. Aunque este artículo no lo mencionaba, sí es una tarea que se puede automatizar para ver la progresión de estas habilidades en los niños y detectar quienes están teniendo fallas en alguna de estas tareas. Este artículo y el siguiente tienen que ver con la clasificación e identificación de desórdenes del espectro autista. Este artículo es más reciente respecto al otro y no tuvo resultados tan buenos, pero ambos se basaban en 21 atributos propios de estos desórdenes del espectro autista. En ambos se utilizó la inteligencia de enjambre, que es considerada una de las mejores para la exploración de soluciones, debido a que el hecho de que existan 21 atributos exige una capacidad de computación muy alta de los sistemas. Pero la inteligencia de enjambre ayuda a optimizar la, la función objetivo que se quiere encontrar. Esto demuestra que la inteligencia artificial no solo permite el diagnóstico de discapacidades cognitivas como los trastornos del lenguaje, sino que va más allá y puede ayudar a identificar y clasificar desórdenes del espectro autista. Además, también empieza a marcar un paradigma sobre las metodologías de evaluación y diseño de los clasificadores y de identificadores de discapacidades que presentan múltiples factores de riesgo. A medida que van aumentando los atributos propios
de las discapacidades cognitivas, pues se va haciendo más necesaria la capacidad de computación. Pero, como se ha dicho, pues la inteligencia de enjambre permitiría optimizar el tiempo para encontrar las funciones objetivo que permitirían hacer la clasificación e identificación y por lo tanto diagnóstico de los trastornos. Este artículo de la misma escuela india mejora respecto al artículo anterior el rendimiento de sus clasificadores. El anterior presentaba un rendimiento de alrededor del 85% y este ya presenta entre el 92 y el 97% dependiendo de los conjuntos considerados. El objetivo también era diseñar un clasificador de desórdenes del espectro autista basado en los mismos 21 atributos que se mencionaron. Eh, y pues de este hay que resaltar que la aplicación de estos algoritmos en aulas o incluso en instituciones podría orientar a los profesionales, no solo a los profesores, sino también a los terapeutas, para tratar los posibles casos de discapacidad, sea de los desórdenes del espectro autista o de los trastornos del lenguaje, específicamente como la dislexia. Este artículo buscaba identificar los biomarcadores cerebrales en el diagnóstico y evaluación de los desórdenes del espectro autista en clínicas. Se utilizó un sistema de predicción basado en el algoritmo Naive de Bayes. Los resultados más relevantes tienen que ver no solo con la identificación de ese sustrato biológico, donde empieza a haber diferencias entre los cerebros sanos y aquellos que sufren autismo, sino que empieza a proveer a la medicina de información sobre la ubicación más precisa de las áreas donde tienen lugar procesos mentales específicos. Eh, Como se ha dicho, las inteligencias artificiales tienen la ventaja de que pueden revelar cambios sutiles anatómicos que son invisibles para el ojo humano. De manera que las detecciones con estas inteligencias artificiales son más precisas que cuando las hace un evaluador o un diagnóstico humano. Finalmente, este artículo relaciona dos temas de los que ya se ha hablado, que son, por un lado, el uso del seguimiento del movimiento ocular y por el otro lado, la clasificación de pacientes con autismo respecto a un grupo de control. Entonces, en este estudio se consideraron 16 jóvenes con desórdenes del espectro autista en comparación con 17 jóvenes sin estos desórdenes. Se utilizaron unas gafas de Google adaptadas para hacer seguimiento del movimiento ocular y cabe resaltar que pues esta es una detección muy simple, permite una clasificación muy rápida y es un procedimiento no invasivo para la detección de los desórdenes del espectro autista y como se ha dicho pues esto trae ventajas en cuanto al tratamiento temprano de estas enfermedades. Con esta primera revisión del estado actual de la integración entre la inteligencia artificial y las áreas de diagnóstico del lenguaje, de los trastornos de la lectoescritura y de trastornos también cognitivos como los desórdenes del espectro autista, se puede decir que existe un interés creciente que se evidencia en el incremento en publicaciones relacionadas. También se puede decir que los modelos utilizados proveen una precisión por encima del 80%, llegando incluso hasta el 97%, y que estas tecnologías son muy fáciles de implementar en el aula y permiten a los profesionales, profesores y profesionales del lenguaje, terapistas, evaluar automáticamente y diagnosticar fácilmente a los pacientes con estos trastornos, de manera que se puede hacer un tratamiento temprano y a los profesionales de la educación los liberaría de la evaluación y les permitiría dedicarse a la planeación de lecciones y a la personalización de la enseñanza de estos estudiantes con dificultades en estas áreas. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias.